señor, la situación está muy imbricada. Les voy a pedir que me den tiempo para poder desmenuzar las interrelaciones que hay. Es algo complejo. Los tres temas, economía, seguridad y política, se encuentran imbricados, más que una interrelación es que se mezclan. Por un lado tenemos en la cuestión económica la situación interna que está afectando ya el crecimiento, ya hay señales de la afectación de la tributación y en estos días, en esta semana que está por iniciar, estaremos viendo la afectación a los principales indicadores de la economía. Junto a eso está desde luego el informe que dio la OCDE, que recorta el crecimiento para el país en el contexto de también una desaceleración de las economías mundiales, por lo menos de las principales. Junto a esto, en lo global tenemos la tensión militar cada vez más creciente, hay una guerra arancelaria, en todo caso, si no llegara a ser una conflagración militar, sí habrá una guerra energética. ¿Cuál es el caso de Irán? El caso de Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita. Aquí tomaría sentido la idea del gobierno de López Obrador de recuperar la soberanía energética, pero no están claras las políticas ni la proyección de las inversiones. No sería en el corto plazo que recuperáramos una capacidad de producción de petróleo, suponiendo que este escenario se complica, y entonces estaríamos perdiendo la oportunidad de obtener mayores ingresos por esta vía. No será en el corto plazo. Y eso plantea debilidades internas que junto a estas pues titubeos de carácter político, esta falta de claridad en la conducción política del gobierno de la 4T termina por complicar la situación. Hablamos de que tanto el sector de la construcción como el sector maquilador comienza a señalar la necesidad de cerrar empresas en el 2020. Y eso afectaría las metas de crecimiento económico trazadas para ese año, que de por sí son bastante raquíticas. Junto a esto, la cuestión política. Tenemos una reforma educativa en donde la CENTE operó como colegisladora. Si no es que... No, sí es colegisladora, pues tiene 40 diputados. Es parte de la mayoría o del mayoriteo. Ya es legisladora, ya no es colegisladora, ya fue la que dictó. Pues es que estuvo adentro y afuera. Sí. Y que principalmente la esencia de las tres leyes secundarias se modifica a partir de un acuerdo al que llega con el presidente de la República, no en la Cámara de Diputados. Fue en Palacio Nacional. Fue en Palacio Nacional. Ahí se dictaron todo en Palacio Nacional. Sí. ¿Y con qué tiene que ver? Con que en el terreno de lo global, el nuevo orden económico también pasa por el nuevo orden del conocimiento mundial. Y ahí, una vez más, el sistema educativo nacional termina siendo engullido, debilitado, y esto va a traer sumisión en cuanto lo más grave, Manuel, es que aparte de esto, la CENTE nos va a pegar mucho en el aspecto de seguridad y la política, porque viene siendo un brazo armado político, políticamente hablando, del propio gobierno. ¿Cómo lo van a controlar o no? Y si lo combinas con otras declaraciones de gente de ahora izquierda revolucionaria que ya hacen apología de la guerrilla, realmente puede ser preocupante. No es agorero de fatalismo, pero puede ser preocupante porque si algo ha tenido la CENTE ha sido su correlación con la famosa ideología de izquierda revolucionaria, aquella que ya se desvirtuó de la lucha armada social a la lucha armada
por un interés económico, secuestro, robo de bancos. Pero, Y tal- oye, Miguel, es unas acusaciones duras. Sí, Bueno, sección de hecho, 22, si está comprobado. sección 22. Sí, brazo armado políticamente hablando. Bueno, lo vamos a ver al tiempo. Sección 22. O sea, A ver, puede ser o políticamente, pero sí que es un... ¿No es un brazo armado? Yo estoy de acuerdo con Miguel. Así coincide, los datos dan que sí. Sí, es un brazo armado. Sí, De sí. plano, sí. Sí. Y de hecho, la gente no nada más quiere la educación. Al rato va a querer gobernaturas, va a querer... Bueno, poder- a ver, en Oaxaca dominar. Por Bueno, eso. además es tan simple, Oaxaca hermano. han sido Si no diputados. ponen mi nombre en letras de oro, que es el siguiente paso que está pidiendo la gente en el muro del Congreso, me van a ver qué es lo que soy Claro. capaz. Aguas. Claro. Pareciera ser un capricho o una burla para decir, ya nos los comimos. Es una meta. Ya tenemos. Sí, claro. bueno, y eso, pues ya se me adelantaron, se combina con la cuestión de... con la reapertura del caso Iguala, que tiene que ver con la cuestión de Ayotzinapa, donde los vértices apuntan hacia dos sectores. Reconfigurar el sistema judicial del país, y esto podría llevarnos al escenario de la pérdida de autonomía del Poder Judicial, por un lado. Sería la justificación, porque ha estado desde un principio queriendo debilitar la Suprema Ha Corte. sido, de ha Justicia. sido O sea, planteado. Pero aquí tiene el ahí va. argumento. Pues el argumento no tiene que ver con la Se liberación, o sea, el asunto es que cómo fue arrancado, que es los derechos humanos, y ahora va a ir sobre dos temas, derechos humanos que ok, le incomodan, y luego De hecho, se dice- Sí, bueno, Y el tema- lleva tres temas, ¿eh? el Poder Es que Judicial, sí. que ha sido que los que le... Lleva tres temas y muy graves. El Yo le tema- agregaría la cuestión del ejército, perdón que te interrumpa. No nada más el Poder Judicial, derechos humanos, sino la cuestión del ejército, porque al final de cuentas ya también por ahí alguien muy afín o un alfil de la 4T ya volvió a mencionar que al final de cuentas toda la culpa es del batallón que estaba en Iguala, y de hecho menciona hasta dos altos mandos, uno de la Marina, que es el secretario de Marina de México, Que era cuando y a la un alto, región naval. ajá, y a un Sí, alto Raimundo mando Riva Palacio hace y a un alto una- y a un alto mando a un Sí, alto mando del sí. ejército. Conclusión, Bueno, sí. aguas ahí, ¿eh? Sí, o sea, sí participó la Marina en el video que vimos cómo estaban sometiendo a uno. La mano de uno de los que estaban sometiendo era un marino. Sí, sí, O sea, sí, no, pero en los arrancar implica la directamente en el hecho, no en la prueba, investigación. en el hecho le toca porque se vieron para otro lado. Por eso digo, por omisión, El agente sí, de- estoy o de sea, acuerdo. Oye, aquí lo grave, inteligencia militar, aquí lo anduvo grave, siguiendo a los eventos. aquí lo pero no grave, participaron. aquí lo grave es que precisamente los están ya metiendo, hacen borrón y cuenta nueva entre Van a comillas. empezar de cero, dicen. Lo cual, volvemos a lo mismo. Sí fue el Estado, porque lo está agarrando el Es Estado correcto. nuevamente. Estoy de Es acuerdo. correcto. El Estado. Y ahí es a donde va la situación. Y el otro es la expresión muy clara que la hizo tanto López Obrador como Encinas. El sistema judicial está podrido, Claro. necesita una reestructura, una 4T dentro de ese sistema. Y está el justificante. De Y hecho, también aquí- eso pasa por la reformulación. Fue su primer del intento. ejército. El primer intento Fue que el tuvo primero. fue el primero Ahora, de meterse aquí con ahora el hay que ver, pueblo. pero El primero. ahora para eso salario. puede ser más lento, porque para eso necesitaría empezar, que no tarda en hacerlo, porque más hasta ahorita tiene, antes del 21 tiene la oportunidad, tiene que reformar total y absolutamente la Constitución, porque por mucho que quite jueces, la esencia de la ley es la esencia de la ley. Por muy corrupto o muy incorruptible, o por muy dado a la 4T o no muy dado a la 4T, la esencia de la ley es universal. Nuestra Constitución es una de las más perfectas y más perfectibles. No puede ser contravenida así de borrón y cuenta nueva nada más, o a capricho ideológico, político o económico, que se da. Yo creo que ya pasó el momento más complicado para la Suprema Corte de Justicia. Había que recordar que mandaron a sus huestes, estuvieron afuera de la Suprema Corte Sí. con un tema del dinero, que ganaban mucho. Se bajaron el salario y después el que es presidente... pero eso es un triunfo pírrico. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, por cierto, propuesto por Felipe Calderón para que fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues le bajó la intensidad, se descontaron los sueldos y creo que aguantaron redes sí, sociales, sí, manifestaciones y todo. pero eso fue desde el punto de vista político. Ahorita vamos a ver el punto de vista constitucional y jurídico, porque de hecho, y ya que va a empezar Manuel a tocar Con el tema de elecciones y sí, luego tocar el tema de hecho de guerra. nosotros ya a partir de noviembre, diciembre, entramos de lleno al proceso electoral permanente que ha sido en México, porque ya entramos prácticamente al 2020, a un año del 2021. La elección de candidatos, ahorita se van a dar hacia el interior de los partidos, ¿no? Pues ya vemos. se están dando, ya vimos, Sí. ¿no? Ya están, Oye, unos se me espantaron, otros Oye, ya el problema no sé si se generó, se me hace demasiado anticipado, sobre todo con este gobierno federal, que inmediatamente ya estamos viendo visual que el rumbo a la
dentro de 6 años. O sea, no ha pasado ni un año y ya se hablan de candidatos, te hablo a nivel federal. Y a nivel local exactamente sucede lo mismo. Bueno, o sea, los además tiempos están muy hay una adelantados. medición, ustedes que son muy de mediciones, hay una medición que todavía tiene ahorita a Morena para ganar 12 de 14 gobernaturas. Sí, sí. Entonces, Más obviamente Guerrero, más no, no, otra Gea Isa también ya menciona lo mismo, que únicamente el PAN tendría 2, el PRI parece ser que lo borran total absolutamente. Bueno, eso es su bronca, es su ganancia. Pero aquí el arte de la política nos tiene que decir que si no se logra realmente armar las decisiones y las alianzas pertinentes, al que menos le conviene a muchos estados, pero sobre todo a México, es que en un momento dado quede nuevamente todo de una manera absolutista y totalitaria hacia una, fíjate, hoy más que nunca, hacia una situación Congreso Federal, ¿no? Claro, es donde está la claro, pero además las gobernaturas y demás que te garantizarían en un momento dado el seguimiento. En conclusión, pero Miguel tiene la mayoría de las cámaras de diputados, tienen mayoría morena locales. Por eso, aquí la situación y es al rato va a tener todas las gobernaturas. Que si las oposiciones, esas moralmente derrotadas, no se ponen de acuerdo y no hay liderazgos emergentes, un buen liderazgo que logre las alianzas. No lo veo. Por eso, yo no estoy diciendo que por eso. A ver, estamos hablando de lo que debería o podría ser. Al amor no es lo ideal, pero sería parte de la corrección para evitar que en un momento dado todo esto que estamos viendo, que para ti es fatalista, vuelva a ser, vaya a ser una realidad. Vamos ahorita, Miguel. No. Lo que sucede es que, mira, vemos un partido que se mantiene, de repente llegó Andrés Manuel con un pico más alto, ha bajado algunos puntos. Pero además Andrés Manuel ya dijo que lo puede desechar. Bueno, bajó, sí, se lleva su pelotita, me llevo hasta el partido. Me llevo en pelotita. Pero el asunto es que vemos una oposición no articulada, o sea, no hay un liderazgo emergente. Porque no hay liderazgo que le pueda hacer un contrapeso. La única voz que le hace frente a este gobierno se llama Felipe Calderón. No hay otra voz. ¿Y Andrés Manuel? El mismo. El mismo se hace contrapeso. No, y de vez en cuando. ¿Y cómo ves el caso de las elecciones para que sigamos corriendo tu plano mental aquí? Bueno, efectivamente, hay esta posibilidad, ¿no? Por un lado, una fuerza electoral importante y también una fuerza de choque estaría en el magisterio disidente y los normalistas, no solamente Ayotzinapa, normalistas, serían una fuerza articuladora. Empoderas a Ayotzinapa y empoderas a todos los normales rurales y a los normales. Pues ya van a pasar, ellos tienen pase automático. Sí, pero no te olvides que la beligerancia de las normales son un caldo de cultivo aparte. Aparte de que en un momento quieran llegar y ya tengan la garantía de tener una pero plaza sobre no todo las automático. normales Rurales, exactamente, es lo que decíamos. Aquí el problema del sentimiento de la izquierda radical, ya fuera de la ideología de la izquierda como tal, es lo que pudiera hacer que esto incremente la cuestión de inseguridad política y entrar ya a un esquema de crimen organizado independiente a los crímenes políticos, que estuvieron muy de moda en muchos casos. Inclusive se hablaba de lo de Garza Sada y demás, 70, ¿no? con Echeverría, cuando empezaron a llegar, Margarita López Portillo, o sea, cuando hubo acciones de... Exactamente, por esto y a eso, fíjense lo que les voy a decir, es el temor que tiene el Estado, más que nada el gobierno actual, de este aparato. Ciertamente el CENTE es un brazo armado, como bien inició aquí mi querido e insigne amigo Miguel Ángel, hablando de que este grupo tiende a tener el arma debajo de los escritorios. Realmente este grupo de gente es un peligro para México y por eso lo tratan como lo tratan, por eso lo que quieran. A ver, yo no comparto mucho la idea que ustedes dicen que el CENTE es un brazo armado. Digo, simpatizan algunos profesores con un movimiento, pero no es exclusivo de la CENTE que estén ahí. A ver, tuvimos 12 años de un gobierno de derecha, prácticamente borrado los movimientos armados. Oaxaca estuvo siempre entre activo, comillas. Apo de Oaxaca, en Guerrero claro, quemaron edificios, quemaron todo. 12 por favor. 12 años. Hoy no se justifica un movimiento armado para llegar al poder cuando el poder es que no es que se justifique o no, es parte de era una medida de presión. Ahorita ya están consiguiendo todo lo que quieren. Y van por más, y van por más, o sea, van por más. Yo no creo, no existe. Todo lo que tú empoderas sin tener en un momento dado las bases para poder contenerlo, se te sale de las manos. Es una guerra. 18 años. Es una guerrilla de largo aliento. 12 años con derecha, regresa el PRI y la CENTE y los brazos armados no se vieron articulación. Porque no había necesidad. O sea, yo creo que hay un poco de romanticismo.
no Bueno, está al tiempo, tan creo que un poco visible, romanticismo. no ha estado Al tan tiempo. visible, pero Siempre sí se hay activa. una articulación armada a partir de estos elementos, el magisterio disidente y las normales rurales. Ya están gordos, ya están viejos, están cansados los que simpatizaban Sí, con pero- el movimiento armado. pero- Hay generación de cuadros continuos. pero son relativamente Luego sí, vamos a tener- distribuidos. Pero a ver, espérame, Aparentemente, pero a ver, Mario, empiezas a vamos a hacerle hacer- apología a ese sueño de izquierda revolucionaria por la vía de las Fuerzas Sí, Armadas, Trotsko. cuando sale un propio cuate de la 4T, historiador, en que ya determina, por eso, Pues son A ver, son un poco trasnochados, son pero, románticos. a ver, hombre, mira. son sí, el problema, románticos. el problema es pero que de los son románticos, románticos. bueno, A ve ver. las narcoseries de Pigmeno y A Vargas ver, y demás. es otro regresemos. asunto. No, es parecido. No, es diferente. Hablamos A de ver, no, a ver, son totalmente regresemos a la reforma. Perdón, nada más toco el tema con Miguel, porque esas comparaciones que hace de la apología del crimen a través de una narcoserie que la produce el hombre que le produce todos los videos a Andrés Manuel, que le quiere las campañas, ese Pigmenio Barra, no tiene nada que ver. Ya vi que Mario no estudió en la UAGRO. No en los tiene momentos, nada que en los ver. momentos fuertes de la Universidad No, es Autónoma que- de Guerrero. es que ustedes están hablando- No, en el momento de la Universidad Chicago está hablando de su época. de Por los eso, 70. claro, y No, vuelven a ya crecer. no está- A ver, no. en ese tiempo, Son romanticismos. A ver, los universitarios se dividían en dos: Son romanticismos. procomunistas o capitalistas. Ese era el No, término. ya no. El tema de Bueno, en el tema de la burguesía escucho a pocos chavos románticos ahí, un poco de arquetos. Ya los chavos no están ahí, los chavos al están tiempo, en internet. al tiempo, al No tiempo. dudo que exista movimiento. Al tiempo. Pero al tiempo. no ha crecido esos Bueno, movimientos. no, hermano. pero está a punto de crecer. Ya se lograron. No, ¿Y es cómo que, va a crecer? ver, no han estado visibles, pero sí. sí vienen creciendo. Sí. Ahora, hay que tomar en Ojo, cuenta. y ve quién lo está diciendo. No comparto. Un romántico. A ver, no, qué totalmente bueno. no comparto. Pues si de eso trata, si no, no estaríamos en la mesa No, blanca. no, Estaríamos tomando café en el Zócalo. Es que si no A ver, dirán, es que si me dicen, están creciendo. Yo cuando hablo es porque ya vi mira, que Mario es más no. priista que los priistas. Yo cuando digo, tenemos un dato económico, podemos decir cuánto ha bajado o disminuido. Pero si mi percepción es de que está creciendo, digo, es percepción. ¿Tú sabes de Sí, movimientos percepción. armados? Sí. ¿Tienes datos de cuadros? ¿Se están capacitando esos Yo cuadros? también, yo también. Y- Yo los datos que hay tengo un por dato decir, más alarmante. yo los datos que tengo de la gente que conozco, que han estado activos en los movimientos, he platicado con ellos, estuve reunidos hace unos días con ellos, hace 2 meses tal vez, y no están movilizándose ni A están ver, capacitando. en la gente no. En la O sea, gente, no hablo de la Así gente. no te lo hayan dicho. A ver, de la hablo gente- de la sí gente. está ocurriendo, sí está No ocurriendo. te hablo A de ver, la gente, grupos y- armados ok. que no están. Sí, lo que pasa es que Disminuyeron totalmente cuando gana Fox, le quitan el argumento de la oposición de quitar el precio 70 años y eso bajó muchísimo. No, pero la dentro de intensidad. su praxis, de su doctrina y de su práctica, la gente es luchadora. A ver, no, y a dónde vas tú, ¿qué? a dónde vas tú, ahí están. No van a decir, tú no, a ver, tú tu ideología, tus sueños de... Soy más no priista los que dejas. tú. Oye, soy más priista que es más tú. priista que yo, este camarada, todo bonito, todo bien, claro. viva AMLO, dice, no hombre. Hablo es amor, hombre. No Por sé eso, por qué. por eso estamos haciendo este análisis. Y qué bueno que está de verdad que lo dirige Manuel, porque es una garantía, o sea, no creas que es coba, es una garantía. A uno le gana la emoción política, y uno No, quiere no, estar no, aquí así. no te creo. Pero, por ejemplo, él es una garantía por su esencia de origen de izquierda. Él, por su conocimiento en cuestiones de seguridad. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero tú ya vi que eres fresita, eres mi rey de escuela privada. Nosotros fuimos hijos de la cultura del esfuerzo, No, de la universidad, déjame- de la universidad déjame pública, de la contarte, universidad del pueblo. Déjame contarte mi parte así como tú, me encanta. Yo estuve en movimientos estudiantiles en la facultad. Bueno, a ver, hay otro para- elemento. Conozco la historia. ¿Cuál TEC? Estuve en Politécnico, hombre. Peor tantito. Esos son más Señores. fresas que los del TEC. A ver, señor, hay otro elemento que he querido introducir. Estamos hablando serio. No, sí, Oye, sí, inmediatamente. Horario nocturno. Enrique se agarró de la mesa y cerró las piernas. ¿eh? Síguele. No Oye, le a hagas ver, caso, a ver, te mejor ni quiero hablo distraer. tampoco. Te quiero distraer el A ver, turista de sí. Mario. A ver, Introdúcelo. la reforma educativa aquí es clave por lo que sí está logrando la CENTE, que es un programa de estudios de carácter ideológico. Claro. Y en ese programa, con esos libros de texto que ya los produjo la CENTE de Michoacán, que ya los está distribuyendo también la sección 22 de Oaxaca, se hace una apología de la vieja izquierda y de los movimientos guerrilleros en América Latina. Es un adoctrinamiento, no hay capacitación académica desde la visión de la CENTE.
Y de las y está normales tomando. rurales también. Hay un adoctrinamiento. Igual, vaya, sí. Bueno, es un adoctrinamiento que dan ahí. Sí, y digo, a pesar de que tengan un comunismo diluido, porque entre que reconocen lo global y entre que se aferran a los viejos esquemas, ahí divagan, pero ese vacío lo está llenando el fanatismo. Y es ahí donde el escenario más rentable es generar ingobernabilidad, tipo Oaxaca, donde... Si yo no gano, reviento. Así es. Y vaya, estamos hablando de que también han acumulado arsenal importante, igual que los narcos. Claro. Y, bueno, Es otro poder. ok. De hecho, muchas veces el poder es el otro. Bueno, al final, ya que hablas tú de armamento, resulta que dicen que cierran la frontera con Estados Unidos, que se ha reducido significativamente, pero ahora viene Nicaragua, Guatemala y demás. Yo recuerdo, a ver si no me equivoco, Enrique, mediados de los 80, finales de los 80, empezó a entrar el armamento ruso de las bodegas de cuando la famosa Guerra Fría. Desaparece. Y hablaba que inclusive en Guerrero llegaban vía lancha por acá por la Costa Grande y llegaban hasta helicópteros de la Policía Federal. Hubo un escándalo de ese tipo, ¿sí? Y en ese momento en la zona serrana, y de ahí Guerrero a Michoacán y demás, un cuerno chivo te costaba en ese tiempo 3, 4 mil pesos con una gran cantidad de cartuchos. Ahorita ya te hablan narcotraficantes, traficantes de armas que ahora los controlan desde Tepito. Te hablan que un cuerno de chivo, un R15 con todo el procedimiento, te cuesta hasta 50, 60 mil pesos con el consabido. ¿Qué es lo que pasa? 45 pares. Y lo siguen comprando. Luego, entonces, la realidad es que este punto que tal vez se esté olvidado por omisión o tal vez por comisión, es algo que hay que tener en cuenta, porque al final de cuentas, esto conlleva a que en un momento dado, imaginariamente el crimen organizado va a empezar a financiar esto, como ha estado financiando grupitos que se han ido atomizando. Mira, yo creo porque conviene. Tú tocas el tema, estás recordando un poco esa época, y había que recordar que todo este armamento que llegaba vía Rusia, vía Cuba, por estos países que simpatizaban con la izquierda, eran dirigidos ese armamento a los guerrilleros. Quien tiene ahorita el control de las armas, ya comentamos la cifra, cuántos millones de armas tiene registrada supuestamente el gobierno federal, la Sedena, que no están del lado del gobierno. Todas las armas que se compran no son para guerrilla, son para grupos delincuenciales. Sí, ahora, pero... mira, porque ¿dónde digo? Te hablo presencia de Guerrero, ¿dónde se presenciaba Guerrero grupos radicales? En el caso del EPR o el ERPI, en la Costa Grande, parte de la montaña y parte de Costa Chica. En cuanto existan movimientos, antes iban a capacitar, estaban unos días de capacitado y regresaban los cuadros para darles adiestramiento. Me tocó andar haciendo investigación de mitotero allá en Atoyac, íbamos a la zona militar cuando detenían. Tenemos evidencia como la chica aquella mexicana que en Colombia murió por un bombardeo del partido del trabajo, o sea, estamos hablando de un pasado. Hoy hay otras evidencias. Si hay movimiento en la sierra para capacitar, inmediatamente el grupo de la no, pero lo que pasa es que han ido cambiando. Te voy a dar un ejemplo. Las grandes guerrillas se convirtieron en grandes cárteles. Colombia, las FARC, todos los grandes que hicieron los narcotraficantes, en el caso que han intentado seguir hacer de Cuba, querer volver a hacer crecer las guerrillas cubanas, ahora para derrocar al gobierno que cayó por más próximo, el Ramiro y el Cuche Blanco, ¿hace cuántos años? 7, 8 años. El Ramiro. ¿Hace cuánto que mataron a Ramiro del ERPI? No, tiene la época de Ceferino, de hecho. Ceferino, sí fue. Sí, fue en el pero a lo que me refiero es que la liga no es tan lejana. La liga de que el crimen organizado o el narco le dé y viceversa. Sí. ¿Cuántos realmente grupos paramilitares de los que están ahorita en las guerras de Guerrero y en Michoacán, que están atacando y controlando o defendiendo a aguacateros, a la cuestión de la madera, la cuestión de las minas, no realmente son parte de eso? Y además las cambian. Ya antes veíamos, ya no han te lo voy a decir muy fácil, ya no han detectado campos de entrenamiento del narco como lo estaban detectando en el norte. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Pues ahora resulta que los operadores de drones son aquellos que han ganado concursos mundiales, están todo el día con los vehículos electrónicos, el famoso Joystick. Ahora, mira, yo digo que en Guerrero te hablo.
yo no veo que haya crecido el movimiento de guerrilla. Ojalá. No. Yo te hablo de La guerrilla, policía espérame. comunitaria es una muestra clara. Voy justamente. Claro. Hay cuando menos datos de los mismos policías comunitarios. Hay 18,000 más o menos, casi 20,000 Sí, policías sí, sí. comunitarios, que eso no tendrían los brazos armados de izquierda. Sí, claro. ¿Quién sabe? Y que actualmente... 18,000. sabe? No los tuvieron en su mejor momento. Sí, claro. No, 18,000 nunca tuvo ni Yo el no FPR. digo que, a ver, yo no hombre. digo que los 18. A lo que me refiero es que quién sabe en su momento dado qué derrotero puedan tomar. Porque Sí. al final de cuentas, lo que estamos viendo, no nada más en México, sino en muchas partes de Latinoamérica, es la cubeta de los cangrejos. Aquí todo el mundo se jode menos yo, y si puedo joderte, te jodo. Mientras, Por mira, eso. Miguel, mientras siga teniendo un poder los grupos delincuenciales, ¿qué les interesa tener? Tú vas a las, no te hablo de Acapulco, tú vas difiero. a Costa Grande. ¿Y quiénes son los que ponen los Difiero, por eso sí, pero difiero. Por eso pero, mismo la cuestión o sea, de no gobernabilidad. tiene nada que ver. ¿Quiénes son los que arman ahorita las protestas en los cerezos y arman las protestas y los bloqueos en las carreteras y demás? Pues son ellos. ¿Y a quiénes mueven? Pues mueven a aquellos a los que les conviene mover, porque al final de cuentas también tienen un interés político. Transportistas, escucho tus maestros. argumentos, La informalidad, los que escucho son tus informales. argumentos, y qué bueno que no los compartamos. Qué bueno. Yo creo que la gente no tiene mucha presencia en cuestión de, en este momento, querer o tener la fuerza. yo no o creo estén que- amenazando a través de sus grupos armados, su brazo armado. No lo creo. Yo creo que sí. Están dentro del poder, tienen el poder y no requieren mantener ese tipo de bueno, hay a un ver. romanticismo. ok, perfecto. Hay un romanticismo. Perfecto. Porque va en su doctrina. El periodo 1994-96 sería el último en que se hubiese podido conformar una guerrilla Como tal. con un proyecto político de cambio. Y fue relativo por la cuestión del EZLN y la alianza guerrillera revolucionaria que se quiso hacer con todos los grupos a nivel del país. Ese fue el último. De ahí para el Real. Estos grupos que ostentan cierta ideología de izquierda o la dicen tener, han fungido como brazos armados del narco y se mezclan geográficamente. Pongo un dato nada más del peso que puedan tener los grupos delincuenciales desde un pasado reciente. Tú lo vas a recordar, seguramente ustedes también. Cuando matan a los estudiantes de Yotzinapa, salió un comunicado del ERPI diciendo que iban a agarrar a todos los guerreros unidos. Salió un comunicado. ¿Dónde apareció el ERPI? Solamente un sujeto tapado de la cara amenazando. Sí, bueno, iba a acabar o sea, con todo. bueno, ¿Dónde? ahí aprovecharon, ¿Dónde ahí está aprovecharon, el ERPI? ahí aprovecharon la coyuntura. No, Políticamente sí, no ¿dónde les está el convino. ERPI? Ojo, aprovecharon la coyuntura y políticamente no les convino. Porque una luego escuela también insignia. vino, los mismos maestros A ver. desactivaron esto, los Sí. mismos de Ayotzinapa, desactivaron esto al sacar un comunicado pidiéndole al Carrete que les ayudara a ¿Dónde recorrer. está? cosas. Entonces, de una Bueno. escuela insignia, la más importante, o las más importantes, Porque a nivel se presume que estaba nacional. coludida con el A ver, tráfico, de con los lo que se- rojos, de hombre. lo que sea. Lo que Pero le diga, está- habían controla. desaparecieron a 43 de su escuela insignia. ¿Dónde estudió el liderazgo más importante de la guerrilla en México? Lucio Cabañas, que es el hombre que colonias y todo. ¿Y dónde está el ERPI? Nada, Agotamos el tiempo, yo señores. creo que Agotamos ese- el tiempo y Agotamos el tiempo, de nos queda- Mario. Oye, no hablamos de elecciones. Pues agotamos el tiempo, nos queda un minuto para conclusiones. Muy bien, yo hablando de elecciones, yo veo con mucho interés que emerge la figura una vez más de un acapulqueño, el Luis Walton, como precandidato natural a la gobernatura. Digo, digo, nada más lo dijo una vez y ahorita hay una revolución. La gente se está preguntando hacia dónde va, qué va. Se me hace muy interesante el fenómeno, el efecto Walton, y yo le voy a dar seguimiento. Otra cosa que quiero comentar rapidísimo, no hemos visto en esta semana acciones, movimientos de la policía comunitaria. Alguien los controló, alguien los bajó el volumen, y ese ruido, ese silencio hace mucho ruido. Esa es mi opinión y yo lo voy a afirmar. Mi querido priista. Muy amable, gracias. Gracias por la distinción. Oye, gracias por la distinción. No, mira, hay un tema que está metiendo ruido. Comentamos de que se han adelantado ya los movimientos para la elección. Sale una fotografía de quien tú dices con el presidente de la República. Empiezan a filtrar por ahí, es que me contó que estuvo en la comida. Juegan canicas juntos. Empieza que son muy cercanos. Primero hace un movimiento, renuncia a la dirigencia del partido. Que se no, le no, entrega- se supone que viene este fin de semana, ¿no? La renuncia. Le entrega la estafeta a Adrián Güences, ¿no? Pero no hay formalidad Le entrega a todavía, Adrián ¿no? Güences, sí, ya lo hizo, le entrega a Adrián Güences la estafeta de un partido que es el suyo. Yo sigo pensando,
Si es una cuestión de ideología, ¿qué tendría que ser un hombre empresario, millonario, burgués, para utilizar términos como los que les gustan a ustedes utilizar? Un burgués. Eres un fifí. Siendo candidato de un partido de izquierda. De acuerdo a lo que se está hablando. Entonces, yo creo que si realmente de lo que se ha anunciado falta mucho, falta las posiciones del mismo Morena, sea el candidato, va a descomponer No, ya toda la descompuso. estructura de Morena Ya descompuso. para Ya. la elección de un candidato. Ahora, si me preguntas, me gustaría que fuera candidato de Morena en lugar de Félix Salgado, de Pablo Amílcar Sandoval, de Nestora, me apunto y digo sí. ¿Se escuchó bien? Ojalá que se escuche. Falta. Hablemos que diga todavía si hay posibilidades. La Ya alcaldesa, hubo- la ya hubo. alcaldesa de Acapulco, ¿eh? Ya Ojo, dijo hay que, ya perderla. dijo que es por cuestión de género y que ya va primero. No, pero eso lo dijo. Bueno, eso lo dijo hoy. Sí, Pues sí, está bien. vas, Pues bueno, vas. van las elecciones, pues ahí vamos a Mira, esperar. aquí lo Y que lo que ocupa, dijo que también, ¿no? lo que ocupa en el Es lo que caso hace de el las PRI, ¿no? elecciones, que en el caso Guerrero, independientemente de quién sea, tienen que buscar las fuerzas políticas, por primera vez, yo no sé si lo van a poder realizar, las fuerzas políticas por primera vez buscar las alianzas pertinentes para establecer realmente el bien común de Guerrero. Las cosas no están simples, no nada más para Guerrero, para muchos estados. Estamos hablando de nuestro estado. Hay un pastel muy grande que repartir, pero si no se ponen de acuerdo, el PRI lo borran, ¿sí? Morena yo no sé cómo voy a quedar desfragmentado, el PRD no sé cuál va a tener, pero aquí la situación es que, como bien decíamos, no hay liderazgos emergentes, tal pareciera que tampoco hay madurez política para lograr los acuerdos normales que conlleven a la gobernabilidad y a la buena gobernanza que genere el bien común para Guerrero y los guerrerenses. Conclusión, esperemos, pero de hecho el arranque ya con todo para el 2021 lo dio con jiribilla o sin jiribilla el movimiento de Luis Walton, y sigue siendo dueño del partido, porque si me dice Adrián Güences que es un empleaducho de Walton, esa es la realidad, se lo digo y se lo digo de frente, es un empleaducho de entender que obviamente Walton renunció nomás de membrete y va a ver hasta dónde viene el ruido, y Walton obviamente pues va a poner gente porque no desaparece el Movimiento Ciudadano. Es como decir, él y Dante se sacaron la lengua, pero por abajo siguen siendo cañitas. Oye, nada más una pregunta. También el apoyo que le está dando el gobernador, primero lo invita a una inauguración del Paseo del Pescador. Bueno, es que... Y ahora lo lleva a un evento importante. Por eso se llama el manejo de las alianzas políticas inteligentes. Todo el mundo fue al besamano. Entonces ya se está hablando de que el mismo gobernador le está dando el Bueno, si espaldarazo hubo besamanos en el grito, bueno, Mario, por favor. Y hubo atolito y dale el dedo. espaldarazo, es decir, ¿dónde está Manuel? El liderazgo más importante del PRI no lo veo a Manuel haciendo algo. El gobernador Bueno, dándole el Yo creo espaldarazo que cada a quien está Walton. haciendo su chamba, hay que esperar. Es una ventana de oportunidad, desde luego, que está utilizando tanto el gobernador como Luis Walton, Claro. y les puede dar resultado. Voy a meter el ruido porque el otro asunto es el proyecto de poder de Andrés Manuel López Obrador, y en ese proyecto el destino de Morena es su desintegración. Claro. Y se estaría buscando la generación de una especie de grupo compacto de poder. Aquí reitero, el que entendió. El asunto fue Lázaro Cárdenas, fue el que fincó la estructura del PRI, cuando dijo, esto no puede avanzar por poderes personales, tienen que ser poderes institucionales. Y conjuntando los sectores nacionales en una sola fuerza. Lo hizo Castrense, pues, de plan. Sí, vaya, eso. Es lo que decíamos, es la búsqueda del bien común, o sea, las alianzas políticas tal cual, Pero fuera de los intereses personales. Y ese es el proyecto de poder que vamos a poder Y que inclusive le conviene y le urge y necesita clarificar. Guerrero. Así es. Y bueno, He dicho. muchas gracias, señores. Nos vemos. Vamos, pues. La próxima semana. Mi querido priista. No se podía aguantar.